Estoy mirando una fotografía en blanco y negro. En ella hay un hombre de traje, parado frente a una mansión en construcción. La fecha al reverso dice, 12 de octubre de 1952. El hombre de la foto soy yo, exactamente yo, mi rostro, mi postura, la cicatriz que tengo en la ceja derecha desde que tenía 6 años. Pero yo nací en 1992. Antes de que pienses que perdí la razón, necesito contarte todo desde el principio, porque lo que viví no tiene explicación lógica. He consultado físicos, historiadores, incluso un especialista en fenómenos paranormales. Nadie puede explicar cómo es posible lo que me ocurrió. Hay preguntas que me persiguen cada noche desde entonces. ¿Cómo supo mi bisabuelo mi nombre 40 años antes de que yo naciera? ¿Por qué en todas las fotos familiares de Augusto Fuentes su rostro aparece borroso, movido o convenientemente tapado? ¿De dónde vino realmente la fortuna que construyó en menos de 5 años? Sin contactos, sin familia, sin historial. Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué pasa cuando descubres que tu propia existencia depende de una decisión que aún no has tomado? Si te quedas hasta el final, vas a entender algo sobre el tiempo y el destino que te va a quitar el sueño. Porque lo que descubrí no solo cambió mi vida, cambió todo lo que creía saber sobre quién soy. Mi nombre es Emilio Fuentes. Tengo 32 años. Soy contador en una empresa de importaciones en Montevideo, Uruguay. O al menos, eso era antes de que todo comenzara. Crecí escuchando historias sobre mi bisabuelo Augusto. En mi familia, su nombre era sinónimo de misterio y grandeza perdida. Augusto Fuentes llegó a Uruguay en 1952, procedente de Buenos Aires, con una fortuna que nadie podía explicar. En menos de 5 años, construyó un imperio inmobiliario. Compró terrenos que luego valdrían millones. Invirtió en empresas que explotaron en valor. Parecía saber exactamente qué iba a pasar en el país antes de que pasara. Mi abuela Elena, su nieta, siempre decía que el bisabuelo tenía un don, que podía ver el futuro. De niño, yo pensaba que eran exageraciones de anciana, historias infladas por el tiempo y la nostalgia. La fortuna se perdió después de su muerte en 1987. Malas decisiones de sus hijos, inversiones fallidas, la crisis económica de 2002. Para cuando yo nací, solo quedaban las historias. Y una casa vieja en Pocitos que mi abuela se negaba a vender. Yo vivía una vida normal, rutinaria incluso. Despertaba a las 6:30, tomaba el ómnibus de las 7:15, trabajaba hasta las 18:00, volvía a mi apartamento de 2 ambientes en el centro. Los viernes cenaba con mi novia Valentina. Los domingos visitaba a mi abuela. Mi vida no era mala, pero siempre sentí que me faltaba algo, una sensación de estar viviendo la vida equivocada, de que había algo más esperándome, solo que no sabía qué era. Esa sensación se volvió más fuerte el día que mi abuela me llamó al trabajo. Era miércoles 13 de marzo de 2024, exactamente a las 11:47 de la mañana. La voz de mi abuela sonaba diferente, más débil, más urgente. Emilio, necesito que vengas hoy. Es importante. Abuela, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar al domingo? No. Hubo una pausa larga. No creo que llegue al domingo, mi amor. Sentí un frío en el pecho. Mi abuela tenía 89 años, pero siempre había sido fuerte, inquebrantable. Pedí permiso y fui directamente a su casa. Cuando llegué, la encontré sentada en su sillón de siempre, junto a la ventana que daba al jardín. Pero había algo en sus ojos que nunca había visto, una mezcla de alivio y miedo. Necesito darte algo, me dijo. Algo que debí darte hace años, pero no estaba segura de que estuvieras listo. Se levantó con dificultad y caminó hacia el viejo ropero de roble que había pertenecido a su abuelo. De un compartimento secreto que yo nunca había visto, sacó una caja de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos. Esto perteneció a Augusto. Me lo dio antes de morir. Me hizo prometerle que te lo entregaría a ti, específicamente a ti. ¿A mí? Pero yo tenía 5 años cuando él murió. Mi abuela asintió lentamente. Lo sé. Por eso nunca entendí cómo sabía tu nombre, cómo sabía que existirías. Me entregó la caja con manos temblorosas. No la abras aquí. Llévala a tu casa. Y cuando la abras, Emilio, presta atención a todo.
Todo tiene un significado. Abuela, no entiendo. ¿Qué hay en la caja? Ella tomó mi rostro entre sus manos arrugadas y me miró con una intensidad que me estremeció. La verdad sobre nuestra familia y sobre ti. Esa noche mi abuela murió mientras dormía. Pacíficamente, me dijeron los médicos, como si hubiera estado esperando completar una última tarea antes de irse. El funeral fue 3 días después. Toda la familia vino. Primos que no veía en años, tíos que apenas reconocía, todos hablando de la abuela, de su vida, de sus historias sobre el bisabuelo Augusto. Pero yo no podía concentrarme en nada, solo pensaba en la caja. Esperé hasta quedarme solo en mi apartamento para abrirla. Adentro encontré varios objetos cuidadosamente envueltos en terciopelo azul. Un diario de cuero marrón con las iniciales AF grabadas en la portada. Un sobre amarillento con mi nombre escrito en caligrafía antigua. Un anillo de oro con un símbolo que no reconocía. Y un reloj de bolsillo de plata con grabados intrincados. Tomé el reloj primero. Era pesado, sólido, hermoso. Lo giré para ver la parte de atrás y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La inscripción decía, para Emilio, cuando estés listo, 1952. Mi nombre, grabado en 1952, 40 años antes de que yo naciera. Las manos me temblaban. Abrí el sobre con mi nombre y encontré una carta. La letra era elegante, anticuada, difícil de leer. Mi querido Emilio, si estás leyendo esto, significa que Elena cumplió su promesa. Significa que llegó el momento. No voy a explicarte todo aquí porque no lo entenderías. No todavía. Solo necesitas saber 3 cosas. Primera, el reloj funciona. Dale cuerda completa, exactamente 12 vueltas, y sosténlo contra tu pecho cuando el segundero llegue al 12. Segunda, no tengas miedo de lo que encuentres. Todo tiene un propósito. Tercera, cuando entiendas la verdad, recordarás que siempre la supiste. Con todo mi amor, a través del tiempo, A.F. Me quedé mirando la carta durante horas. Debía ser una broma. Una elaborada broma familiar que no entendía. Pero la letra era auténtica. Había visto documentos del bisabuelo Augusto antes, firmas en escrituras viejas que mi abuela guardaba. Era la misma caligrafía. Tomé el reloj. Lo examiné de cerca. Era un objeto hermoso, probablemente muy valioso. Las manecillas estaban detenidas en las 3:33. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás la curiosidad. Quizás el dolor por la muerte de mi abuela. Quizás esa sensación de toda la vida de que algo me faltaba. Le di cuerda al reloj. 1 vuelta. 2. 3. Conté cuidadosamente hasta 12. El reloj comenzó a funcionar. El segundero se movía con un tic-tac suave, casi hipnótico. Lo sostuve contra mi pecho y esperé. Cuando el segundero llegó al 12, el mundo desapareció. No hay otra forma de describirlo. Un instante estaba en mi apartamento en Montevideo, marzo de 2024. Al siguiente, estaba parado en medio de una calle empedrada, rodeado de edificios que no reconocía, con el sol de mediodía golpeándome la cara. El aire olía diferente, a carbón, a comida frita, a algo indefinible que ya no existe en las ciudades modernas. Miré a mi alrededor, completamente desorientado. Autos antiguos pasaban junto a mí, modelos que solo había visto en películas viejas y museos. Las personas vestían diferente, los hombres con sombreros, las mujeres con faldas largas. Un vendedor de periódicos gritaba las noticias en la esquina. Me acerqué tambaleándome y miré la fecha en el diario que sostenía. 14 de marzo de 1952. 72 años en el pasado. Las piernas me fallaron. Me senté en el borde de la vereda, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Esto no podía ser real. Era un sueño, una alucinación, un colapso mental. Pero todo era demasiado vívido. El sonido de los autos, el olor del aire, el calor del sol. Podía sentir la textura del empedrado bajo mis manos. ¿Se encuentra bien, señor? Levanté la vista. Un hombre de unos 50 años me miraba con preocupación. Vestía un traje gris impecable y sostenía un maletín de cuero. Yo no sé dónde estoy. El hombre frunció el ceño. Está en Buenos Aires, señor. Avenida de Mayo, a 2 cuadras del Congreso. Buenos Aires, no Montevideo. Buenos Aires, 1952. Necesita ayuda. Parece perdido. Necesito...
Necesito encontrar un lugar donde quedarme. Orientarme. El hombre me estudió por un momento. Algo en su mirada cambió, como si me reconociera, aunque era imposible. Hay una pensión aquí cerca. Doña Carmen. Ella alquila habitaciones. Dígale que va de parte de Héctor Medina. Gracias. Gracias, señor Medina. El hombre asintió lentamente, sin dejar de mirarme. Sabe, señor, usted me resulta familiar. ¿No nos habremos visto antes? No, no creo. Acabo de llegar. Qué extraño. Tengo buena memoria para los rostros y juraría que... Sacudió la cabeza. En fin, suerte, señor. Algo me dice que la va a necesitar. Se alejó antes de que pudiera responder. No entendí la advertencia en ese momento, pero 3 semanas después, ese encuentro tendría perfecto sentido. Encontré la pensión de doña Carmen, una mujer robusta, de unos 60 años, que me miró con desconfianza, hasta que mencioné el nombre de Héctor Medina. Es amigo de Héctor. Me ayudó en la calle. Me dijo que usted alquila habitaciones. Tengo una disponible. 500 pesos por semana, con desayuno incluido. ¿Nombre? Dudé. ¿Debía dar mi nombre real? ¿Y si existían registros, documentos que complicaran todo? Emilio, dije finalmente. Emilio Fuentes. La mujer se detuvo en seco. ¿Fuentes? Sí. ¿Hay algún problema? Ella me estudió con una intensidad incómoda. No, ningún problema. Es solo que ese apellido... Sacudió la cabeza. Nada. Bienvenido, señor Fuentes. Habitación 7, segundo piso. Los primeros días fueron un infierno de confusión y miedo. Estaba atrapado en 1952 sin dinero de la época, sin documentos, sin conocer a nadie. El reloj de bolsillo había dejado de funcionar después de traerme aquí. Por más vueltas que le diera, las manecillas no se movían. Estaba atrapado. Pasé horas caminando por Buenos Aires, tratando de entender qué se suponía que debía hacer. La carta del bisabuelo decía que no tuviera miedo de lo que encontrara. Pero, ¿qué se supone que debía encontrar? Al tercer día, comprendí que necesitaba dinero para sobrevivir. Necesitaba trabajar. Y entonces recordé algo. Mi bisabuelo Augusto había hecho su fortuna con inversiones precisas. Sabía exactamente qué empresas crecerían, qué terrenos valdrían millones. Mi abuela siempre decía que era como si pudiera ver el futuro. Pero yo era de 2024. Yo conocía el futuro. Sabía qué empresas argentinas explotarían en valor en las próximas décadas. Sabía qué zonas de Buenos Aires y Montevideo se convertirían en las más valiosas. Sabía qué eventos económicos ocurrirían. No quería usar ese conocimiento. Se sentía como trampa, como algo moralmente incorrecto. Pero no tenía opciones. Necesitaba sobrevivir. Conseguí un trabajo temporal en una imprenta, suficiente para pagar la pensión y ahorrar un poco. En mis horas libres, comencé a investigar el mercado, a planificar. El primer mes fue el más difícil. Cada noche intentaba que el reloj funcionara. Cada noche, nada. Pero poco a poco, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a notar coincidencias imposibles. Un día, caminando por el centro, vi un edificio en construcción. El cartel decía, Edificio Fuentes. Próxima inauguración, 1953. Fuentes. Mi apellido. Le pregunté a un obrero quién era el dueño. Un empresario nuevo. Augusto Fuentes. Llegó de la nada hace unos meses con un montón de plata. Está comprando todo. Augusto Fuentes. Mi bisabuelo. Él ya estaba aquí. Esa noche, decidí que tenía que encontrarlo. Tal vez él sabía cómo funcionaba el reloj. Tal vez él podía ayudarme a volver. Comencé a preguntar por Augusto Fuentes. ¿Dónde vivía? ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo contactarlo? Pero las respuestas eran extrañas. Nadie lo había visto claramente. Todos sabían de él, de sus inversiones, de su riqueza creciente. Pero cuando preguntaba por su apariencia, las descripciones eran vagas. Alto, creo, o quizás no tan alto. Ojos claros, o marrones. No recuerdo bien. Siempre usa sombrero. Nunca le vi bien la cara. Era como si mi bisabuelo fuera un fantasma, una presencia sin rostro. Después de 2 semanas de búsqueda, logré conseguir una dirección, una casa en el barrio de Recoleta donde supuestamente vivía. Fui un domingo por la mañana. La casa era grande, elegante, pero no ostentosa. Toqué el timbre con el corazón latiéndome en la garganta. Una empleada abrió la puerta. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Busco al señor Augusto Fuentes. Es urgente. La mujer me miró con extrañeza. ¿El señor Fuentes? Sí. Necesito hablar con él. Ella dudó. El señor no está. Pero, ¿usted es familiar de él? Tiene un parecido... Soy un pariente lejano. Por favor, es muy importante. Deje su nombre, señor. El señor Fuentes lo contactará si lo desea. Emilio. Emilio Fuentes. La empleada palideció. ¿Emilio Fuentes? Sí. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ella retrocedió un paso. Nada. Transmitiré su mensaje. Cerró la puerta antes de que pudiera decir algo más. Pasaron 3 días sin noticias. Y entonces, el 15 de abril de 1952, a las 9 de la noche, alguien tocó la puerta de mi habitación en la pensión. Abrí esperando ver a doña Carmen. Era Héctor Medina, el hombre que me había ayudado el primer día. Señor Fuentes, necesitamos hablar. ¿Cómo me encontró? Tengo mis métodos. ¿Puedo pasar? Algo en su tono me dijo que no era una solicitud. Lo dejé entrar. Medina se sentó en la única silla de la habitación y me miró fijamente. ¿Qué está haciendo aquí realmente, señor Fuentes? No sé de qué habla. Sabe exactamente de qué hablo. Aparece de la nada, sin documentos, sin historia, usando el apellido Fuentes, preguntando por Augusto Fuentes. ¿Quién es usted? Ya se lo dije. Soy un pariente lejano. Medina sonrió sin humor. Yo trabajo para Augusto Fuentes, señor. Soy su abogado, su hombre de confianza. Conozco a toda su familia. Y usted no existe en ningún árbol genealógico. No supe qué responder. Hay algo más, continuó Medina. Algo que me tiene muy confundido. Sacó una carpeta de su maletín y extrajo un documento. Esta es la cédula de identidad del señor Augusto Fuentes. La tramité yo mismo hace 4 meses. Me entregó el documento. Lo miré, y el mundo se detuvo. La fotografía en la cédula era mi rostro. Exactamente mi rostro. No similar, no parecido. Idéntico. La misma cicatriz en la ceja derecha. El mismo lunar debajo del ojo izquierdo. La misma asimetría casi imperceptible en la mandíbula. Era yo. Yo era Augusto Fuentes. ¿Entiende ahora mi confusión? Dijo Medina. Tengo 2 hombres con el mismo rostro, el mismo apellido, en la misma ciudad. Uno que lleva meses construyendo un imperio, otro que aparece de la nada buscándolo. Esto no es posible, susurré. No es posible. Y sin embargo, aquí estamos. Levanté la vista hacia Medina. ¿Dónde está él? Necesito verlo. Necesito entender. Medina me estudió largamente antes de responder. El señor Fuentes me dijo que vendría alguien como usted, alguien con su rostro, buscándolo. Me dijo que cuando eso pasara, le diera esto. Sacó otro sobre de su maletín. Estaba sellado con cera roja, igual que el que mi abuela me había dado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel. La letra era la misma de la carta original. Emilio, sé que ahora estás muy confundido. Sé que viste la cédula y que estás aterrado. No voy a encontrarme contigo todavía. No estás listo. Pero necesitas saber algo. No estás aquí por accidente. No estás aquí por error. Estás aquí porque siempre estuviste aquí. Busca en el diario las páginas del 15 de abril. Cuando las leas, entenderás un poco más. Y cuando estés listo para la verdad completa, yo te encontraré. A.F. El diario. El diario de cuero marrón que había venido en la caja. Lo había traído conmigo, pero no lo había abierto. No había querido leerlo, sintiendo que violaba la privacidad de mi bisabuelo, pero mi bisabuelo me estaba pidiendo que lo leyera. Saqué el diario de mi maleta. Busqué las páginas del 15 de abril. La fecha era 15 de abril de 1952. El mismo día de hoy. Hoy le envié la segunda carta a Emilio. Héctor acaba de ir a entregársela. Recuerdo este momento. Recuerdo estar sentado en esa habitación de pensión, leyendo estas palabras por primera vez. Recuerdo la confusión, el miedo, la sensación de estar perdiendo la cordura. Pero ahora sé lo que Emilio aún no sabe. Él es yo. Yo soy él. Siempre lo fuimos. No hay forma de explicar esto que no suene a locura, pero es la verdad. El tiempo es un círculo. Yo viajé al pasado para conocer a mi bisabuelo y me convertí en él. Y ahora, 50 años después de llegar, estoy escribiendo esto para mi yo más joven. Emilio leerá estas palabras y no las entenderá.
No todavía. Necesita vivir lo que yo viví. Necesita tomar las decisiones que yo tomé. Necesita enamorarse de quien yo me enamoré. Y cuando lo haga, escribirá estas mismas palabras para el siguiente Emilio, porque el bucle no tiene principio y no tiene final. Leí esas palabras 3 veces. No tenían sentido. No podían tener sentido. Yo era Emilio Fuentes, nacido en 1992 en Montevideo. Augusto Fuentes era mi bisabuelo, nacido en... Me di cuenta de algo que nunca había notado. Nunca supe cuándo nació Augusto Fuentes. No había registro de nacimiento. No había historia antes de 1952. Apareció en Buenos Aires con dinero y empezó a construir un imperio. Apareció de la nada, como yo acababa de aparecer. Los siguientes días fueron una espiral de investigación desesperada. Busqué en archivos, en registros, en bibliotecas. Busqué cualquier evidencia de la existencia de Augusto Fuentes antes de 1952. No había ninguna. Era como si hubiera surgido de la nada ese año. Y luego recordé las historias familiares. Mi abuela siempre decía que Augusto tenía un don, que sabía cosas que nadie podía saber, que predecía el futuro con precisión imposible. Pero no era predicción, era conocimiento. Conocimiento de alguien que venía del futuro. No, no podía ser cierto. Era imposible. Pero la cédula, la fotografía, mi rostro, necesitaba más pruebas. Necesitaba encontrar algo que desmintiera esta locura. Le pedí a Medina que me llevara a la casa de Augusto cuando él no estuviera. Le dije que necesitaba ver algo, que era importante. Medina dudó, pero finalmente aceptó. La casa estaba vacía. Medina me dejó en el estudio de Augusto y esperó afuera. El estudio era elegante, lleno de libros y documentos. Pero yo buscaba algo específico. Lo encontré en un cajón cerrado con llave. Otra caja de madera, idéntica a la que mi abuela me había dado. Adentro había un reloj de bolsillo. El mismo reloj. Las mismas inscripciones en la parte de atrás. Pero la dedicatoria era diferente. Para Augusto, cuando estés listo, 2024. El reloj que me trajo aquí decía 1952. Este decía 2024, mi año. Y entonces lo entendí. El reloj que yo tenía me trajo al pasado. Este reloj llevaría a Augusto al futuro. Pero Augusto era yo. Lo que significaba que yo tendría que usar este reloj para volver a 2024. Y luego, de alguna forma, este reloj llegaría a mi abuela para que me lo diera de nuevo. El reloj no tenía origen. Yo lo traía del futuro. Yo lo dejaba en el pasado. Yo lo recibía en el futuro. Yo lo traía del futuro. Un círculo infinito, sin principio ni final. Escuché pasos detrás de mí. Ya lo entendiste, ¿verdad? Me di vuelta. Un hombre estaba parado en la puerta del estudio. Cabello canoso, arrugas profundas. Debía tener 70 años, pero era mi rostro, envejecido, gastado por el tiempo, pero inconfundiblemente mi rostro. Augusto, susurré. El anciano sonrió con tristeza. Emilio, aunque ya no uso ese nombre desde hace muchos años. No entiendo nada de esto. ¿Qué está pasando? Augusto entró al estudio y se sentó pesadamente en un sillón. Siéntate. Te voy a contar la historia. Tu historia, mi historia, nuestra historia. Me dejé caer en la silla frente a él, incapaz de dejar de mirarlo. Era como ver mi futuro en carne y hueso. En 2024, comenzó Augusto. Un hombre llamado Emilio Fuentes recibió una caja de su abuela moribunda. Dentro había un reloj que lo transportó a 1952. Ese hombre pasó meses tratando de entender qué estaba pasando, buscando a su bisabuelo, sin saber que él mismo era su bisabuelo. Pero eso no tiene sentido. Si yo soy Augusto, entonces, ¿quién es el bisabuelo que conoció mi abuela? ¿Quién tuvo los hijos que llevaron a mi padre, a mí? Yo, dijo simplemente. Después de aceptar que no podía volver, me quedé. Construí una vida aquí. Me casé. Tuve hijos. Mis hijos tuvieron hijos. Y uno de esos nietos tuvo un hijo llamado Emilio. Pero entonces, ¿cómo puedo ser tu bisnieto si tú eres yo? ¿Cómo puedo existir para viajar al pasado si necesito viajar al pasado para existir? Augusto sonrió. Esa es la pregunta, ¿verdad? La paradoja perfecta. No hay respuesta, Emilio. No hay punto de inicio. No hay primer Emilio que viajó al pasado y creó el bucle. Siempre existió.
El tiempo es un círculo y nosotros somos un punto en ese círculo que se repite eternamente. Eso es una locura. Lo es. Y sin embargo, aquí estamos. Me levanté, incapaz de quedarme quieto. Pero debe haber una forma de romperlo. Si no viajo al pasado, si encuentro la forma de volver a 2024 antes de crear esta vida, entonces... ¿Entonces qué? Interrumpió Augusto. Entonces nunca te casas, nunca tienes hijos, nunca tienes nietos, nunca nace tu padre, nunca naces tú. Me quedé helado. Si rompes el bucle, Emilio, dejas de existir. Tu padre deja de existir. Tu abuela deja de existir. Todos los que amaste, todos los que te amaron, simplemente nunca fueron. Pero ya existo. Estoy aquí. Porque ya viajaste al pasado. Porque ya te quedaste. Porque ya hiciste todo lo que yo hice. El tiempo no funciona como crees. No es una línea donde puedes borrar el pasado. Es un bloque sólido donde todo ya ocurrió, está ocurriendo y ocurrirá simultáneamente. Quería gritar, quería golpear algo, quería que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me pasó esto a mí? Augusto me miró con una compasión infinita. No te pasó a ti, Emilio. Tú eres esto. Esta es tu existencia. No hay un Emilio separado del bucle. El bucle es lo que eres. Pasé las siguientes semanas en un estado de negación frenética. Intenté de todo para que el reloj funcionara. Le di cuerda de todas las formas posibles, en diferentes momentos, en diferentes lugares. Nada. Busqué otras formas de volver. Investigué teorías científicas de la época. Busqué a personas que supuestamente conocían fenómenos extraños. Nada funcionó. Y poco a poco, la realidad comenzó a imponerse. Estaba atrapado en 1952, y si las palabras del diario eran ciertas, siempre había estado atrapado aquí. Mis intentos de escapar eran parte del script que ya había seguido antes, como Augusto, sin saberlo. Una noche, Medina vino a verme. El señor Fuentes quiere que empieces a trabajar con él. Dice que es hora de que aprendas el negocio. ¿El negocio? Él está enfermo, Emilio. No le queda mucho tiempo. Necesita a alguien que continúe lo que construyó. Y ese alguien eres tú. Pero la gente preguntará. Verán que tenemos el mismo rostro. La gente verá lo que quiera ver. Augusto ha sido cuidadoso todos estos años. Pocas fotos claras. Siempre sombreros y excusas. Cuando él muera, tú tomarás su lugar gradualmente. Nadie notará la diferencia porque, en esencia, no hay diferencia. Esto es una locura. Es tu vida, Emilio. La única que tienes. Antes de contarte lo que decidí en ese momento, necesito pedirte algo. Si esta historia te está volando la mente, si necesitas saber cómo termina, presiona el botón de suscripción ahora mismo. ¿Por qué te lo pido justo ahora? Porque historias como esta, paradojas que desafían nuestra comprensión del tiempo y la realidad, son más comunes de lo que crees, pero pocos se atreven a compartirlas. Este canal existe para explorar estos fenómenos imposibles, bucles temporales, paradojas causales, experiencias que desafían la física misma. Al suscribirte, me das la fuerza para seguir investigando y compartiendo estos casos. Cada suscriptor me confirma que no estoy solo en esta búsqueda de respuestas. Y si ya estás suscrito, necesito que hagas algo por mí. Comenta abajo qué crees que debería hacer el protagonista en esta situación. ¿Aceptar el destino? ¿Seguir luchando? ¿Intentar romper el bucle aunque signifique dejar de existir? Tu perspectiva me ayuda a entender mejor estos fenómenos. Además, si has experimentado algo similar, déjà vus demasiado específicos, recuerdos de cosas que no ocurrieron, sensación de haber vivido algo antes, cuéntamelo en los comentarios. Cada historia aporta una pieza más al rompecabezas. Ahora sí, déjame contarte qué decidí en ese momento que definió todo. Comencé a trabajar con Augusto. Él me enseñó todo, cómo manejaba sus negocios, cómo había construido su imperio, qué inversiones había hecho y por qué. Y mientras aprendía, me di cuenta de algo escalofriante. Todas sus decisiones empresariales estaban basadas en conocimientos del futuro. Compró terrenos en zonas que él sabía que se volverían valiosas. Invirtió en empresas que sabía que crecerían. Evitó negocios que sabía que fracasarían.
No era un genio de los negocios. Era un hombre del futuro usando información privilegiada de 70 años. Y yo había planeado hacer exactamente lo mismo cuando llegué. La fortuna de mi bisabuelo, la legendaria riqueza que mi familia había perdido, la que yo había envidiado toda mi vida, no era más que conocimiento del futuro explotado durante décadas. Conocimiento que yo había traído, que yo traería, que siempre traje. Un día, trabajando en el estudio, encontré algo que me destruyó. Era una carpeta llena de recortes de periódicos, documentos, fotografías, todos relacionados con mi familia en Montevideo. Había fotos de mi padre de niño, de mi abuela joven, de la casa en Pocitos, donde ella vivió hasta su muerte. Augusto había estado siguiendo a su propia familia desde la distancia durante décadas, viéndolos crecer, vivir, sin poder acercarse. ¿Cómo explicar que eres el abuelo de alguien que tiene la misma edad que tú? ¿Cómo explicar que el hombre de 70 años es la misma persona que el bebé recién nacido? No podía. Así que Augusto había observado desde lejos. Había enviado dinero anónimamente cuando lo necesitaron. Había manipulado sutilmente eventos para protegerlos, pero nunca pudo ser parte de sus vidas. Esa sería mi condena también. Pasaron los meses, y entonces conocí a Isabel. Fue en una fiesta de negocios en junio de 1953. Ella era la hija de un socio comercial. Tenía 25 años, cabello oscuro, ojos que parecían ver directamente a través de mí. Cuando me miró por primera vez, sentí algo que no había sentido en todo el tiempo que llevaba en 1952. Sentí que estaba en casa. Hablamos toda la noche, de todo y de nada, de sus sueños, de sus miedos, de su visión del futuro. Y mientras hablábamos, me di cuenta de algo terrible. Yo conocía esa conversación. Sabía lo que ella iba a decir antes de que lo dijera. Sabía que se reiría cuando hiciera un comentario sobre el café. Sabía que se tocaría el cabello cuando hablara de su padre. Eran recuerdos, recuerdos que no eran míos. Eran los recuerdos de Augusto. Esta era la mujer con la que él se había casado, la mujer que sería mi bisabuela, la mujer que yo estaba predestinado a amar, y la estaba amando. No porque eligiera hacerlo, porque el bucle me obligaba a hacerlo. ¿Era amor real o solo estaba cumpliendo un guión escrito hace 70 años? ¿Importaba la diferencia? Me alejé de la fiesta esa noche, confundido y aterrado. Si me enamoraba de Isabel, me casaría con ella. Tendría hijos, mis hijos tendrían hijos, y eventualmente nacería un niño llamado Emilio, que un día recibiría un reloj y viajaría al pasado para convertirse en su propio bisabuelo. Pero si no me enamoraba de ella, si me negaba a seguir el guión, ¿qué pasaría? ¿Dejaría de existir? ¿O simplemente crearía una nueva línea temporal donde nunca nací? Fui a ver a Augusto esa noche. Lo encontré en su estudio, más pálido y débil que nunca. La enfermedad estaba avanzando rápido. «Conociste a Isabel», dijo sin mirarme. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo la conocí en la misma fiesta, hace 50 años, y porque viniste a verme con esa misma expresión de terror en el rostro». Me dejé caer en la silla. No puedo hacer esto. No puedo vivir una vida que ya fue vivida. No puedo amar a una mujer, porque el destino me obliga. Augusto me miró largamente. «¿La amaste?» En esa fiesta, cuando hablaban, ¿sentiste algo real? No lo sé. No sé si fue real o si fueron tus recuerdos imponiéndose. Yo me hice la misma pregunta, durante años, y finalmente entendí algo. Se inclinó hacia adelante. No importa si el sentimiento fue predeterminado. Lo que importa es que el sentimiento es real. El dolor es real. La alegría es real. El amor es real. Aunque el guión esté escrito, los sentimientos son genuinos. Pero no tengo libertad, no tengo elección. Tienes la elección de cómo vives dentro del guión. Puedes vivirlo con amargura, luchando contra cada momento, o puedes vivirlo abrazando lo que tienes. Isabel es una mujer maravillosa. La vida que tendrás con ella será hermosa. Yo lo sé porque la viví. Una vida en una jaula sigue siendo una jaula. Toda vida es una jaula, Emilio. Todos estamos limitados por el tiempo, por la mortalidad, por las circunstancias. La única diferencia es que tú puedes ver los barrotes. La mayoría de las personas no pueden.
Augusto murió 3 semanas después. En su testamento me dejó todo: la casa, los negocios, los documentos y una última carta. Emilio, cuando leas esto, ya me habré ido. Y tú serás Augusto Fuentes. Sé que todavía estás luchando. Sé que parte de ti quiere creer que hay una salida, que puedes romper el bucle, que puedes volver a 2024 y vivir la vida que crees que te robaron. Pero esa vida nunca existió. No hay un Emilio en 2024 viviendo feliz sin haber viajado al pasado. No hay una línea temporal donde el bucle no existe. El bucle es todo lo que hay. Es todo lo que somos. Yo luché durante años antes de aceptarlo, y esos años fueron los más miserables de mi vida. El día que dejé de luchar, el día que abracé mi destino, encontré algo que no esperaba: paz, no felicidad. La felicidad es demasiado simple para lo que somos, pero paz, aceptación y, eventualmente, gratitud. Tuve una vida hermosa, Emilio. Amé a una mujer extraordinaria. Tuve hijos que me llenaron de orgullo. Vi crecer a mis nietos desde lejos, y supe que, al final de todo, un joven llamado Emilio recibiría una caja y comenzaría el ciclo de nuevo. Hay belleza en eso, en la eternidad del círculo, en saber que, de alguna forma, nunca morimos realmente. Simplemente nos convertimos en el siguiente punto del bucle. Vive, Emilio. Ama a Isabel. Construye tu imperio. Y cuando llegue el momento, deja el reloj para el siguiente Emilio. Nos veremos de nuevo. Siempre nos vemos de nuevo. A.F. Me casé con Isabel en 1955. Fue el día más hermoso y más terrible de mi vida. Hermoso porque la amaba, genuinamente, completamente. Augusto tenía razón. No importaba si el amor era predeterminado, era real. Terrible porque sabía exactamente cómo terminaría. Sabía que tendríamos 3 hijos. Sabía que ella moriría en 1982 de un infarto. Sabía cada momento de felicidad y de dolor que nos esperaba. Y no podía cambiar nada. Lo intenté una vez. En 1979, 3 años antes de que Isabel muriera, la llevé a un cardiólogo. Le inventé una excusa. Le dije que quería que nos hiciéramos chequeos de rutina. El médico encontró el problema. La operaron. Sobrevivió y murió en 1982 de un infarto de todos modos. El tiempo se corrigió a sí mismo. El bucle era perfecto. Después de que Isabel murió, me dediqué a 2 cosas: manejar mis negocios y observar a mi familia desde lejos. Vi crecer a mis nietos. Vi a mi bisnieto Emilio nacer en 1992. Y supe que el momento se acercaba. En 1987, supe que moriría pronto. No sé cómo lo supe, simplemente lo supe, de la misma forma que Augusto había sabido. Preparé la caja. Puse el diario que había escrito durante décadas. Puse el reloj con la inscripción que yo mismo había mandado a grabar años atrás. Puse la carta para Emilio. Le di la caja a mi nieta Elena. Guarda esto. Un día, tu nieto Emilio lo necesitará. ¿Emilio? Pero si apenas tiene 5 años. Cuando sea adulto, cuando esté listo, tú sabrás cuándo. Elena me miró con confusión, pero aceptó la caja. Y entonces morí. Pero no de la forma que esperaba. No hubo luz al final del túnel. No hubo paz ni oscuridad. Hubo un destello. Y desperté en mi apartamento en Montevideo. Era marzo de 2024. Tenía 32 años. El reloj de bolsillo estaba en mi mano, todavía tibio. Y supe que el bucle había comenzado de nuevo, que en unos días mi abuela me llamaría, que iría a verla y recibiría la caja, que le daría cuerda al reloj y viajaría a 1952, que me convertiría en Augusto Fuentes, otra vez, por siempre. Intenté luchar, intenté no ir cuando mi abuela llamó, pero fui. Intenté no abrir la caja, pero la abrí. Intenté no darle cuerda al reloj, pero mis manos se movieron solas, como si tuvieran memoria propia. 12 vueltas, contra el pecho, segundero al 12, y aquí estoy, de nuevo en 1952, escribiendo estas palabras que ya escribí antes, que siempre escribí, que siempre escribiré. Antes de despedirme, necesito pedirte 2 cosas más. Primero, si esta historia te voló la mente, si te hizo cuestionar la naturaleza del tiempo y la realidad, compártela. ¿Por qué? Porque puede que alguien en tu vida esté experimentando algo similar y no se atreva a hablarlo. Tal vez tu amigo que jura haber vivido algo antes, tu familiar que tiene recuerdos imposibles,
Tu compañero que a veces parece saber cosas que no debería. Compartir esto puede darles la validación de que no están locos, de que hay otros que han vivido experiencias que desafían la lógica. Segundo, en los comentarios, cuéntame, ¿de qué país me estás viendo? ¿Has experimentado alguna vez un déjà vu tan específico que te aterró? ¿Has sentido que viviste algo antes, con detalles exactos? ¿Conoces a alguien que tenga recuerdos de cosas que nunca pasaron? Leo cada comentario. Cada historia que compartes me ayuda a mapear estos fenómenos. Y quién sabe, tal vez tu experiencia sea la próxima que investigue para este canal. Recuerda, el tiempo es mucho más misterioso de lo que nos enseñaron. Y tal vez, solo tal vez, todos estamos viviendo en bucles que aún no comprendemos. Nos vemos en la próxima paradoja. O tal vez ya nos vimos. Y tú solo no lo recuerdas aún. La historia que acabas de escuchar la viví. No puedo probar nada de lo que dije. No tengo evidencia física que mostrar. Las fotos, los documentos, el reloj, todo existe en 1952, esperando que yo lo viva de nuevo. Pero sigo aquí, en ambos tiempos, simultáneamente. Soy Emilio Fuentes, contador de 32 años en Montevideo, y soy Augusto Fuentes, millonario de 1952 en Buenos Aires. Soy el bisnieto y el bisabuelo, el origen y el resultado, el principio y el final. No hay escape. Y ya no estoy seguro de querer escapar, porque si escapara, dejaría de existir. Mi padre dejaría de existir. Mi abuela Elena, con su sonrisa cálida y sus historias interminables, nunca habría nacido. Isabel nunca habría sido amada. Y el siguiente Emilio nunca recibiría la caja. Así que vivo, acepto mi papel, cumplo el guión. Y cada noche, cuando miro el cielo, me pregunto, ¿cuántas veces he hecho esto? ¿Cuántos Emilios han vivido esta misma vida antes que yo? ¿Cuántos vivirán después? No lo sé. Solo sé que mañana despertaré en 1952 y comenzaré a construir el imperio que financiará a mi familia durante décadas. Conoceré a Isabel en una fiesta en junio. Me casaré con ella. Tendré hijos. Y eventualmente moriré para despertar de nuevo en 2024. Para siempre. Recuerda, el tiempo es un círculo, y tal vez todos somos prisioneros de nuestros propios bucles, solo que algunos lo sabemos, y otros aún no. Hasta la próxima paradoja, o hasta la anterior. Nunca se sabe con certeza.